Anoche hablamos de la teoría conductista, que les contaba es una teoría muy interesante y ha tenido mucha aceptación. Se la ha usado en educación, en economía, en psicología, en fin, se la utiliza porque además ha sido muy difundida fundamentalmente desde los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos se propone precisamente poder difundir el modelo industrial, fortalecerlo. Entonces, a partir de ahí es que se comienza a hablar de la teoría conductista. Vuelvo a repetir, esta teoría que se basó en el experimento de Pavlov, de él fue que no me acordé anoche, cuando él experimenta con un perro al que alimentaba en determinado horario y luego llega un momento de la investigación donde ya no le ponía el pedazo de carne a esa hora, pero se da cuenta que el cerebro del animal parece que traía a recordar ese hecho y el perro, aún sin ver el alimento, comenzaba a salivar. Pavlov toma este experimento y lo utiliza para afirmar que la conducta del individuo es la respuesta a diferentes estímulos que existen en el medio ambiente. Y él enfatiza que precisamente por eso al hombre hay que educarlo desde niño, incentivándolo con aquellas conductas esperadas, destacándolas estas conductas. No así las conductas no deseadas, pero tampoco castigar, dice él, para que más bien pasen desapercibidas y el individuo desde niño se vaya acostumbrando a responder a otros estímulos. Esta teoría, les decía, ha sido utilizada en educación, pero también ha sido muy utilizada en la economía para fortalecer el modelo industrial. Y la gran preocupación de Skinner es que, claro, si el comportamiento del hombre está sujeto a los estímulos, puede llegar un momento en que el hombre esté sujeto sencillamente a, podríamos decir, esté sujeto a directamente a ser objeto de manipulación. Quiere decir que el hombre en determinado momento se conozca y sea tan previsible en sus reacciones que pueda ser objeto de manipulación. Frente a este riesgo, lo que Skinner recomienda es que hay que trabajar más la parte del sistema del cerebro que se lo conoce más como el sistema autónomo, el pensamiento autónomo, y no así solo con el pensamiento con el sistema nervioso central, porque ahí nuestras respuestas a los estímulos no son racionalizadas adecuadamente. En cambio, cuando es la parte del pensamiento autónomo, el individuo es capaz de decidir y puede de esa manera, decidir por su cuenta, por su propia capacidad de decisión, no porque los demás así quieren que lo haga. Entonces, es frecuente y es posible darse cuenta de eso cuando la persona, antes de reaccionar, primero racionaliza, piensa y luego responde. No es estímulo-respuesta solamente. Y claro, ahí Skinner dice que justamente la única forma de que el hombre pueda aprender a tener un autocontrol es trabajando ese pensamiento autónomo. Bien, con esto cerramos el pensamiento conductista y entramos a la última teoría que está precisamente con
en los enfoques psicosociales con el aporte desde la psicología a la sociología para poder entender el comportamiento humano. Y ahí vamos a tener que ver que precisamente este aporte que va a hacer se lo conoce con el nombre de la Gestalt, Escuela de la Gestalt. Y a diferencia de las otras corrientes, en esta corriente encontramos un representante también, un representante que es muy reconocido precisamente por su aporte, y ahí es que él va a aportar, él va a decir, Kurt Lewin, que cuando se trata de comportamiento humano no se puede generalizar y que ellos no se atreven a decir que el comportamiento del hombre responde, por ejemplo, a la carga biológica o que responde tal vez a la que tiene más peso del ambiente o del medio social. En este caso, Kurt Lewin dice, nosotros preferimos mantenernos al medio, nosotros dice, vamos a tener una postura neutra al respecto, porque lo único que podemos afirmar, dicen ellos, es que en el caso de los hombres, cada hombre va a actuar y va a estructurar su personalidad de acuerdo a su propia experiencia de vida. Y Kurt Lewin desarrolla para esto una teoría que es muy conocida como la teoría del campo. ¿Qué plantea esta teoría? Aquí quiero que me presten atención. Dice, esta teoría plantea que el cerebro del hombre está dividido, dice, por la mitad y en cada lado se encuentran unos polos que son como si fueran unos polos magnéticos que se atraen y se repelen al mismo tiempo. Cada uno de esos polos, uno representa el aspecto biológico y otro representa el aspecto social. La personalidad del individuo, dice, va a ser el resultado de cómo cada uno de estos campos, sea el campo biológico o el campo social, tienen más efecto en la vida del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, un individuo que de niño, por ejemplo, para que se pueda entender, hubiese sufrido una violación, con toda seguridad dice que el peso de lo biológico, de lo instintivo, va a ser más fuerte en él porque eso lo ha marcado, ha sido una experiencia muy fuerte. Y le va a costar resolver con equilibrio el aspecto biológico y va a necesitar de mucho más apoyo. En el caso de lo social, perdón. ¿Y se ha comprobado eso? Digamos que cuando sufre una violación. A ver, termino de explicar, Roger, termino de explicar y luego las preguntas, ¿ya? En el caso de lo social, dice Kurt Lewin, por ejemplo, es el efecto o el peso, el significado que puede tener cualquier persona del entorno del niño que haya tenido mayor relacionamiento o con el que haya sostenido más vínculos, que haya desarrollado un peso afectivo más fuerte. Entonces dice, en uno o en otro caso va a depender de cada individuo, de cómo logró sobrellevar esta situación. Entonces, dice él, la personalidad del individuo va a resultar con mayor peso, sea de lo biológico o sea de lo social, de su experiencia de vida. Lo llama él la teoría del campo porque él considera que la mente del hombre, el cerebro, es como un campo de batalla con estos dos polos
opuestos, pero que a su vez al tener magnetismo se atraen y se repelen. Uno representa lo biológico y el otro lo social. En algún momento uno se impone, dice, y todo va a depender de cómo se logre resolver esa situación para que uno u otro pudiera tener mayor efecto. Por ejemplo, en el caso de lo social, decía él, no es lo mismo que se enoje la mamá a que se enoje una amiga. El peso que tiene por la carga emocional entre madre e hija va a afectar mucho más la vida de la persona que si se tratara simplemente de una amiga. Entonces, ahí dice Kurt Lewin, nosotros por eso no nos atrevemos a hacer una teoría general del comportamiento humano. Nosotros creemos que cada individuo estructura o forma su personalidad a partir de su propia experiencia de vida. Ahora sí, escucho preguntas. Eso es lo que decía Lisen, queda marcado, digamos, por un hecho o un trauma. ¿Se ha comprobado o es en base a análisis? Hay muchos análisis. No, claro que sí, hay muchísimos estudios de los efectos que puede tener una violación, fundamentalmente cuando se es niño. Eso tiene un peso y bueno, Freud aquí nos convencería al minuto de que esa experiencia no se borra, pero evidentemente queda marcada, queda la huella en la persona y necesita en todo caso desde niño apoyo psicológico, si así fuera. Si no se lo dan, es que va a quedar eso como un trauma que le va a costar mucho más superar. ¿Alguna otra pregunta? Está bien, dice. Continúe. Ya. Ahora, Kurt Lewin define por eso que la personalidad, dice, es un complejo de biología más cultura internalizada en grupo. Lo vuelvo a repetir, define que la personalidad es un complejo de biología, la herencia biológica, más cultura internalizada en grupo. ¿Qué quiere decir? Que no desconoce ni minimiza ni lo biológico ni lo social. Considera que ambos están presentes. Pero él dice que en todo caso, una teoría de la conducta y de la personalidad, así como una teoría de la socialización y del aprendizaje, no pueden olvidar ni el dato hereditario, que sería lo biológico, ni la influencia del medio externo, sino que deben tener en cuenta ambos elementos en constante interacción. Entonces, es lo que yo les decía, por eso ellos no se atreven a decir que ya sea lo biológico o lo social, pesa más en la definición de la personalidad. Él dice, todo depende de cómo el individuo hubiera tenido su propia experiencia de vida, el ambiente en el que se hubiera criado, la carga afectiva, el significado de cada persona en su vida, por ejemplo, el significado de los padres, de los hermanos, que son el entorno afectivo más fuerte que él cuenta, son significativos en la configuración de la personalidad y del comportamiento. Es eso lo que él nos dice. Ahora, él para poder desarrollar esto, elabora lo que él llama un esquema teórico que pretende, dice, dar cuenta de la significación en el mapa cognoscitivo, elaborado con el propósito de describir la representación que el sujeto se forja mentalmente de su medio ambiente y de los objetos de ese medio que lo afectan y actúan como estímulos sobre él. Eso es lo que Kurt Lewin plantea. Por lo tanto,
nos está diciendo que la respuesta a los estímulos del medio ambiente van a estar determinadas por esa experiencia de vida personal. Eso es lo que nos dice él. Ahora, de todas maneras, es como si, repito, él concibiera el cerebro, la mente humana, como un campo de fuerza magnético con dos polos, el biológico y el social. Cada uno se atrae y se repela, pero finalmente dice, dependiendo de cada uno de los dos polos va a determinar y a pesar más en nuestra personalidad. No es larga la propuesta de Kurt Lewin, pero es bastante interesante en el sentido de que él retoma la idea de que es cada individuo el que finalmente decide con su capacidad de racionalización qué pensar y qué hacer. Esa es la propuesta de Kurt Lewin y la teoría del campo, que en realidad se la conoce como la escuela de la Gestalt. ¿Alguna pregunta? Dice, ¿y cómo sería para digamos, las personas que son de mayor edad, digamos, eh, las mismas experiencias han moldeado su comportamiento que es difícil, digamos, que cambie? Si estamos hablando con el campo familiar, digamos. Claro, en realidad, donde sea que se encuentre la persona, sea en el centro urbano, sea en el área rural, a lo que se refiere la teoría es más a lo psicológico, a la manera como nosotros determinamos la personalidad. Y sea que esté en el campo o sea que esté en la ciudad, el entorno familiar, dice Kurt Lewin, afecta bastante, porque efectivamente además hay una herencia biológica, pero también la relación con las personas del entorno marcan un peso significativo de cada una de esas personas. Y por eso es que en esa configuración de la personalidad, la influencia del entorno va a ser definitiva, dice Kurt Lewin. Ahora, claro, él dice precisamente que de esa relación es donde se forma la base de la personalidad. Dice, entonces sería similar a la teoría que estábamos mencionando, que mencionaba ayer, que decía que la persona nacía sin personalidad y que se iba formando gracias a su entorno y si se rodeaba de buenas personas o malas personas, entonces de ahí creaba su personalidad. Claro, es la primera teoría que hemos visto, no la hablamos ayer, la hablamos antes de ayer ya. La primera teoría, la del interaccionismo simbólico de Mead y Cooley. Pero Mead y Cooley, efectivamente, ellos le dan el 100% al entorno del individuo con el que él se relaciona para la definición de la personalidad. Le dan el 100%. En cambio, Kurt Lewin dice, yo lo comparto, 50-50. Bueno, están por aquí las protestas también. 50-50, dice, ¿no? Sin embargo, dice, uno de los dos polos, sea el biológico o el social, en algún momento va a pesar más para la configuración de la personalidad, dependiendo de la experiencia de vida de cada uno. Eso es lo que nos dice. En cambio, la del interaccionismo simbólico dice que el individuo nace como una página en blanco donde se comienza a escribir y que en definitiva es, dice, ¿no? Ese ambiente social y esas personas con las que se relacionen, las que influyen en su personalidad y lo moldean a su medida. Eso es más riesgoso. Aquí Kurt Lewin en la teoría del campo nos dice
depende de cada uno, de cómo haya experimentado, cómo haya logrado procesar todas las relaciones que ha vivido, todas las experiencias, desde niño hasta grande. Lo van moldeando. Ya, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no hay más preguntas. Con esto concluimos nosotros la última unidad. Ahora, yo quiero proponerle dos cosas. Primero, que de este tema, del tema de los enfoques psicosociales, ustedes van a elaborar un mapa conceptual que les va a servir como para poder entenderlo, el tema, que va a tener una nota significativa para mejorar la nota y que de esa manera los va a preparar para el examen final. Yo quiero que este mapa conceptual bien elaborado, sí, por favor, lo puedan presentar hasta el día lunes en la tarde, para que yo pueda procesarle, y martes en la noche darían el examen conmigo, el examen final. Los temas, por favor, para el examen final, anótenlo. Primero, anótenlo los temas para el examen final. Primero, darían el positivismo. Ya. Segundo, el enfoque dialéctico de Carlos Marx. El enfoque dialéctico de Carlos Marx. Ya. Tercero, tercero, hecho social y acción social, Durkheim y Weber. Cuarto, enfoques antropológicos. Y quinto, enfoques psicosociales. ¿Qué quiere decir? Que al presentar el trabajo de los enfoques psicosociales en el mapa conceptual, ya ustedes se están preparando con ese tema para el examen final. ¿De acuerdo? Yo propondría el examen final para el día martes. ¿Qué les parece? En este caso, porque siempre hay alguien que trabaja, que quiere que yo le tome en otra hora, en fin, lo propondría para las 9 de la noche. Que creo que a esa hora la mayoría ya va a estar en casa. Sí, Lisen, está bien a las 9. Ya, entonces, martes viene a ser 3, ¿no? Sí, 3 de noviembre. Martes 3 de noviembre. Listen. Hola. Entonces ya no vamos a dar el segundo parcial, como habíamos quedado. No, quiero que den primero, que lo hagan nomás el trabajo a manera de que estudien, ¿ya? Lo elaboran bien, lo leen bien, todo el tema, me hacen su mapa conceptual y luego eso les va a sumar la nota y luego el examen final que lo van a dar sobre 30 puntos. Ya, Lisen. Ya, Lisen. Dice una última consulta. Claro. Entonces sería solo el mapa conceptual de la última unidad que hicimos, ¿no? De los enfoques psicosociales. Y así es. Y el cuestionario que era
¿Se lo puedo mandar a más ratito? Yo recién he salido del trabajo y ya lo estaba acabando. Ya, está bien, está bien. Les recibo todavía. Ya, listo. Gracias. Entonces, Eh, anoto mi agenda 9 de la noche el martes, ¿no? Ya, listo. sí, 9 de la noche. Y anotaron ya los temas, ¿no? Para que no se olviden. En total son 1, 2, 3, 4, 5 temas. ¿Sí? Licen, por si acaso hemos anotado mal, ¿nos podría facilitar una fotito de los temas que tiene usted anotado? A ver, les repito. Positivismo, el enfoque dialéctico de Marx, hecho social y acción social de Durkheim y Weber, enfoques antropológicos y enfoques psicosociales. Enfoques antropológicos y enfoques psicosociales. Gracias, Licen. Bien, entonces esperaría yo, como les digo, el trabajo, me lo pueden pasar el mapa conceptual hasta el lunes en la tardecita, ¿ya? Y de ahí se dedican a estudiar para el examen del martes a las 9 de la noche. Voy a extrañar sus Perfecto. clases, Lisa. Bueno, ojalá que hayan aprendido, que les haya gustado la materia de sociología. La verdad que todos hemos tenido que adaptarnos a esta nueva modalidad de dar clases, pero de todas maneras hemos hecho el esfuerzo con ustedes que también adicionaron tarde la materia, ¿no es verdad? Pero bueno, igual ya estamos terminando. Como decía Darwin. Gracias, jóvenes. Buenas noches, gracias a todos. Gracias, Lisa. Nos vemos el Buenas noches, Licen. Hasta luego. Hasta martes para la luego, buenas despedida, noches. Lisa. Nos vemos. Ah, bueno, chao, chao. La bonita despedida.